Hola amigos de la Covacha, bienvenidos una vez más a Ñoñautas. Mi nombre es Valentín García y me acompaña. Isaac de la Rocha. Y en esta ocasión vamos a terminar nuestro mes de mutantes dedicados a la historia de los hombres X. Y toca darle una revisión a esa etapa revolucionaria de Cíclope y a esa etapa magisterial de Wolverine. Acompáñenos a poner chido el cotorreo. Como les decía, en esta ocasión vamos a hablar de dos series en particular. Una es la de Wolverine and the X-Men de Jason Aaron, la otra es Uncanny X-Men de Brian Michael Bendis, ambas dibujadas por Chris Bachalo, o Bachalo, no me acuerdo cómo se le llama. Pero Isaac, ¿por qué escogimos estos cómics? Bueno, el tema de este mes de los X-Men ha sido como seguir a lo largo de las décadas. Hemos escogido como una historia representativa de cada década para ir rastreando cómo ha evolucionado la franquicia y cómo ha evolucionado la metáfora de los mutantes como minoría. El problema fue cuando llegamos a los 2000, bueno, 2010, sobre todo después de New X-Men. Fue un poco complicado porque ya no hay como una historia así que englobe todo, que yo creo que represente todo lo que fue esta década para los mutantes. Está House of X ahí, pero por un lado ya hablamos de eso, de hecho es el primer Ñoñautas que hicimos, y por otro está como en los últimos del 2010. Sí, no, House of X, Powers of Ten, yo diría que me den como que sienten las veces para el inicio de los 20. Así es, sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, estuvimos barajeando ahí muchas opciones y por un momento pensamos tal vez Messiah Complex, pero pues no, no creemos, aunque a mí me gusta, a ti no te gusta tanto, pero no creo que represente como tanto la década. No me sé como que intentaron que fuera una línea documental, pero que no funcionó tanto, a mi entender. No, y estos fueron como, aunque no son series contemporáneas porque sucede un año después que la otra, sí hubo un momento en que se empalmaron las dos y como que forman parte de este status quo mutante que duró por lo menos unos 5 o 6 años, sí, durante los 2010. Sin embargo, pues para llegar a esto, antes pues teníamos que hablar a lo mejor de Cisma, ¿no? El problema con Cisma es que para hablar de eso tenemos que hablar de Decimation. Pero pues Decimation viene del House of M. Así es, y para hablar de House of M hay que hablar de New X-Men. Por un momento pensé que era decir de Avengers Disassembled y yo dije, ahí no voy a entrar, ahí no le voy a entrar. Afortunadamente de New X-Men ya hablamos. Sí. Y Avengers Disassembled se resume en que la Bruja Escarlata se quedó loca. Que aparte es como la única trama que tienen de la Bruja Escarlata. Eso resume como... si lees la Wikipedia de la Bruja Escarlata es como la mitad. Se resumen 30 años de los 60 de la historia, sí, del personaje. No, realmente Avengers Disassembled se resume en que Brian Michael Bendis básicamente lo que quería era jugar con juguetes y destruir los juguetes de los demás. Sí. Porque es este escritor que, como le encanta que la gente no pueda escribir sus historias. Sí, mucho de la hora de escoger estas series es que, a diferencia de la etapa de Claremont o de Morrison, durante toda esta década no hubo como un escritor que llevara la batuta de la franquicia. Incluso en los 90, aunque no hubo un escritor, básicamente seguían con el momentum que les había dejado Claremont, hasta que se les descarriló el tren en Onslaught, pero todavía seguía como una misma línea. Todos... No, aparte de aquel tiempo era como Scott Lobdell básicamente el que estaba por ahí. Sí era el principal y Fabián Ices hasta que lo corrieron. Sí. Bueno, eso funciona esto. No, y sigo varios por ahí que también metieron su cuchara, pero creo que se podría resumir con él. Pero en los 2000 tuvimos por ahí a Fraction, a Brubaker, a Gillen, que como que tenían una idea, pero Marvel no los quería dejar hacerla y luego... En estos tiempos Marvel a los X-Men le metió un nuevo status quo más o menos cada 15 meses. En parte porque traían esta bronca con Fox de los derechos, ¿sí? Y en parte porque realmente Marvel estaba como desesperado en que volvieran a ser como un éxito de ventas los X-Men. Y entonces probaban nuevas ideas y al ver que no eran un hitazo instantáneo, luego lo metían otra idea y otra idea. Como si en los 90 esto vendía. Sí, entonces es difícil rastrear la franquicia en estos años. Pero creo que estas dos series que escogimos
nos dan un muy buen panorama de cómo estaba y nos ofrecen dos buenas como opciones de a dónde podían o querían llevar la metáfora en esos momentos. Que es interesante porque eran básicamente dos direcciones opuestas que la editorial permitió que ocurrieran simultáneamente, lo cual dio pie a situaciones un poco raras, pero ya las hablaremos más adelante. Pero bueno, hay que dar un pequeño, tan pequeño como sea posible, resumen de cómo llegamos a este punto. A ver, yo voy a intentarlo. Incluso así siguiendo más o menos los puntos. Grant Morrison en New X-Men dice que los mutantes van a extinguir a la raza humana, los Homo sapiens, porque ya la población ya es tan grande que en 5 generaciones va a llegar. A Marvel dice, bueno, no, espérate, no podemos tener puros mutantes. Entonces, aprovechando que la Bruja Escarlata se volvió loca, ella dice, no more mutants, y tenemos Decimation, lo que nos deja unos cientos de mutantes por ahí. Sí, alrededor de 200 mutantes. Esos 198 siempre se me hizo tan random. Sí, es que lo era. Porque en entrevistas le preguntaron, no me acuerdo, creo que fue David Hein el que escribió esa miniserie. Y dicen, entonces estos son todos los mutantes que hay. Hay un poco más, pero o sea, son como los que hay registrados. Es como que seguramente yo que no le quería dar una respuesta. Pero no había una lista de 198. No. Entonces, ¿cuáles son? Los que están en el título. Después vamos a Messiah Complex, que, ok, está bien que tengas como reducidos mutantes, pero no puede haber nuevos mutantes. Entonces tenemos el nacimiento de Hope Summers, lo cual nos dio también como unos 3 años más o menos de historia, creo. Y más o menos en esa época juegan con la idea de que Cyclops Cyclops empieza a hacerse de liderazgo de los hombres X, los muda a San Francisco, donde ya tenemos por ahí algunas metáforas muy curiosas que muchos no quieren ver. Pinche, así te lo están diciendo en tu cara, pero bueno. Y en ese tiempo es cuando Cyclops tiene su equipo de élite, básicamente, decíamos que era la CIA, como la CIA de los mutantes, porque eran los que mandaban matar a otras personas, sí, pero acá en secreto, que la gente no se entere. Entonces era X-Force, y más o menos en ese rollo, con su equipo de, ¿cómo le llamaban? De extensión, no sé qué, no me acuerdo cómo le llamaban, llegan a un momento en el que no están de acuerdo en cómo se están llevando las cosas. Sí, nomás que te estás brincando la fundación de Utopía. Pero era lo de San Francisco, pero tú explico. Ok. Bueno, mientras vivían en San Francisco, o sea, básicamente Cíclope muda a los X-Men, pero hace como un llamado a toda la raza mutante para que se vaya a San Francisco. Y en un momento, debido al Reino Oscuro, que era cuando Norman Osborn dirigía S.H.I.E.L.D. en Marvel. Porque suena más fuerte. ¿No es la razón? Sí, porque no significaba nada el acrónimo. Era muy chiste. Entonces, en un momento la situación se pone medio densa y tienen que como que abandonar la ciudad y fundan Utopía, que es una isla en la bahía de San Francisco donde viven todos los mutantes. Y pues ya, básicamente ahí son constantemente atacados y ahí viven. Y eso nos lleva a lo que estabas comentando tú de la... Pero hay un caso específico, ¿no? Creo que es el de Pixie o algo así, que deciden que en el que no coinciden Cyclops y... Sí, bueno, eso que mencionas ocurre en el evento de Cisma, que aunque es un cómic escrito por Jason Aaron, que me parece un gran escritor, creo que es un evento bastante malo. Fue un evento muy como necesario para establecer este nuevo status quo, sí. Pero no es una buena historia. El conflicto en sí ocurre por esta mutante Idi. Se escribe Idi, creo que se pronuncia Idi, pero como es un nombre africano, la verdad no estoy muy seguro. Pero básicamente Cíclopes trae como esta postura de que todos los mutantes deben ser un ejército, incluso los niños, porque son una raza en peligro de extinción. Y Wolverine no está de acuerdo, él quiere que como que los niños puedan seguir siendo los niños, seguir a la escuela. Y ocurren muchas cosas básicamente, pero esto lleva a este partimiento. Exactamente. Lo dijo el nombre del evento. Y si se refieren al... Aparte en esta época donde Marvel como que sí tenía esta política editorial de que los eventos se llamaban así dentro de la continuidad porque ¿Recuerdan la invasión secreta? Sí. Amor, ¿a poco le dicen así? Y así le llamaban Secret Invasion, Guerra Civil. Cisma. Bueno, que por lo menos tiene un... Bueno, es que la palabra sí es medio mamerta, no es como que se use mucho. Al menos en español, no sabe lo que significa el cisma, pero no lo hace tanto. Sí, no. Y no sé cómo se puede decir, la verdad.
pero se me hace también una palabra muy muerta. Yo tuve que buscarla. Yo cuando vi X-Men, qué sé yo, ¿eso qué quiere decir? O sea, sí, 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 tuve que acudir a mi diccionario. Pero bueno, básicamente lo que pasa es ese cisna y Wolverine funda su nueva escuela, que es el Instituto Jean Grey para aprendizaje superior, creo que le llamaron, Superior Learning, que es básicamente la escuela de Xavier, pero para la nueva generación. Y Cyclops se queda con un equipo de mutantes. Estaba bastante Numeroso, nutrido, sí. sí. Como que en ese momento todavía estaban en el plan de que Cyclops podría no estar mal. Y por ahí hasta convence a Tormenta que se quede. Pero también la mayoría de la gente que está junto con Cíclope son Magneto, Emma Frost, Magic, Namor. O sea, güeyes que en algún momento se han considerado villanos. Pero ese es básicamente el contexto y así llegamos a este momento. Eso nos deja básicamente en el inicio de Wolverine and los X-Men. Para este programa vamos a hablar específicamente del primer arco, que son los primeros 3 números de esta serie. Y como son cómics que salieron hace unos 8 años, la verdad es que sí, no nos vamos a tratar mucho el corazón, así que nos vamos a ir como Gordon Tobogán con los spoilers fuertes, así que pues ya saben. Este cómic lo escribe Jason Aaron, compadre, Así es. que es uno de tus escritores favoritos. Así es. Aparte, Wolverine and the X-Men, por alguna razón, está en tu top 5 de cómics de los Hombres X. De tapa, sí. Que bueno, es que una ventaja de contarlo así es que todo lo de Claremont es una sola etapa. Sí, pero por etapa, sí. Pero de todas maneras, bueno, no te creas, pues que está un poco fácil, ¿verdad? Es Morrison, Joss Whedon, es Claremont, sí se puedes meter por ahí, pero dime, ¿por qué Wolverine and the X-Men te gusta tanto? ¿De qué trata? ¿Y por qué es importante para esta etapa? Sí. Wolverine y los X-Men es básicamente una como comedia de situación ubicada en una escuela. Este cómic cuando yo lo leí para mí sí fue así como una bocanada de aire fresco. Cuando acabé de leer el primer número yo estaba así de no puede ser que hayan hecho como el cómic que quería. Todo lo que yo quería en un cómic de los X-Men, aquí está. O sea, que eres un bebé a Cracoa. Sí. Querías duendecitos corriendo por la... No veo por qué no. Robando whisky, no veo por qué no. Si un Nightcrawler es bueno, varios son mejores. Que bueno, yo la verdad es que no lo he pensado. No era algo que yo quisiera. Incluso a la fecha, no es que me parezca mala, simplemente no es mi hit. me da mucha gracia como para ti sí, por eso quiero que tú lo comentes un poco más. En esta relectura sí me aventé, bueno, durante el primer arco son 3 numeritos, tampoco es, uy, qué bruto, no es de que se sufra pues. Nada más que batallo un poco con el humor, porque pasan cosas así. O sea, cada 3 páginas te están cambiando el status quo bien pesado de lanza. O sea, estás así en medio de una visita escolar y luego te mandan estos clones de Frankenstein, más o menos. Luego Iceman crea todo un ejército también, como no son clones tal cual, pero pues crea Icemans semiconscientes, que aparte como que obedecen a sus primeros impulsos, que también hay un tema. O sea, pasan así, chin. Y para mí sí es como, wow. Ok, estoy a favor de que pasen muchas cosas en un cómic. No quiero cómics de vendes necesariamente, pero no mames, o sea, dame chance de respirar. Sí, el esquema sí es como aventar idea tras idea tras idea tras idea y a ver qué pasa. El chiste de Wolverine en los X-Men es que los conceptos no son lo importante, sino como ponerte en el ambiente de que básicamente estás viendo la escuela más divertida del universo. Tu concepto de diversión es muy distinto al mío. Se ve que se la están pasando bomba a todos. Los veo sufriendo mucho, pues, pero va. Sí, bueno, me preguntabas por qué me gusta tanto, pero la verdad en su momento, los X-Men desde Decimation, desde que había pasado esto de que habían sido reducidos a 200 mutantes, la verdad la serie de los X-Men había sido bastante deprimente. Creo que usaría esa palabra. O sea, el status quo sí era entendible porque pues básicamente los convirtieron en una raza en peligro de extinción. Entonces, pues todas las historias eran acerca de cómo todos los villanos estaban así de, ya solo quedan 200, órale, con que matemos de uno en uno, así no los acabamos. Es que sí era como el estilo de la época, ¿no? Hace 15, 20 años queríamos estos cómics o estas historias de ficción realistas, y lo entrecomillo, porque teníamos los Ultimates. Yo no voy a hablar mal de los Ultimates de Mark Millar, me gustan mucho, pero como que le daban ese toque de, es que mira, así serían los Vengadores en un mundo real.
las películas de Nolan de Batman, ¿no? O sea, tienen este estilo de... Así sería Batman en un mundo real. Es imposible que sea real. O sea, entiendo el punto, entiendo el ángulo. Me gustaba, pero como que sí estaban muy impregnados en eso y creo que los X-Men sufrían ese pequeño problema. No sé si haya sido de esa corriente o simplemente el hecho de que, bueno, el Decimation fue mandato editorial por completo. O sea, Joe Quesada quería que fueran otra vez muy poquitos mutantes. Pero es que sí eran depresivos los cómics. Tío, no sé si fue seguir esa corriente o simplemente que al crear este status quo, pues, ¿qué más haces? O sea, realmente, pues sí los convertiste en una raza en peligro de extinción. Son como las historias que se harían naturalmente de este status quo. Porque, por ejemplo, New X-Men, la de los niños de la Academia X, era un cómic súper deprimente. Sí, en ese punto, sí, cierto, Wolverine and the X-Men como que sí da ese otro giro, sobre todo porque los hombres X de Cyclops seguían mucho en el tema depresivo. Ahorita hablaremos del otro que sí está así de, no, córtate las venas de manera horrible. Sí, incluso Wolverine y los X-Men hace algo curioso que básicamente ignora el hecho de que ocurrió el Decimation. Ignoran muchas cosas, pero Porque pues realmente, como dices, 200 mutantes para un título, o sea, como personajes son muchísimos. Entonces te da... Son más mutantes más que suficientes para llenar tu escuela sin tener nunca que tratar el tema de que ya no hay más nuevos mutantes. Esa escuela tuvo durante muchos años 5 alumnos. sí, la verdad es que durante el reinado de Xavier al mando de su propia escuela era bastante elitista el vato. Sí. Ay, los Morlocks, ay, sí, no hay que ayudarlos, pero no, que no vengan a vivir aquí, Dios mío. En este cómic los hombres X se enfrentan a un villano que nunca antes se habían enfrentado. Y que es prácticamente imposible de derrotar. ¿Quién es? La Secretaría de Educación del Estado de Nueva York. Sí, suena cabrón. No, les ponen una chinga. La verdad, todo el primer número los X-Men están contra las cuerdas, los traen como campeones. ¿Qué chinga les ponen? Me decías que este cómic te gusta el primero, sobre todo porque te plantea muy bien. Sí, para mí el primer número de Wolverine y los X-Men es prácticamente perfecto. Como mencionas, no a todo mundo le va a gustar el tipo de humor, pero creo que si te gusta el primer número, te va a encantar toda la serie. Pero sí, el primer número es llegan los inspectores de la Secretaría de Educación, que también es uno de esos temas que nunca habían tratado, que es que, bueno, sí es cierto, no puedes nomás abrir una escuela y que valgan tu papelería y así, tienen que pues, ir de la Secretaría de Educación a darte como la aprobación. Yo diría que Xavier merecía la cárcel por el fraude que le hizo a los señores Grey. O sea, neta, se pasó de las... Que nunca las veías que fueran a clases de nada. Pero cada mes cobran las colegiaturas, te estoy segurísimo. Entonces, este primer número es básicamente el recorrido que dan estos inspectores por toda la escuela y pues nos da la oportunidad de conocer como todo el nuevo status quo, cómo funciona esta escuela, qué papel tienen los distintos X-Men que se fueron con Wolverine, que también está padre que no son necesariamente un equipo, sino son más bien como un equipo facultativo. O sea, Kitty Pryde es la directora, Wolverine también es el director, pero es el director porque es el que puso la lana, él mismo admite que pues él no sabe nada de eso. Todd es el conserje, que es muy curioso. Se me hizo más cruel de lo necesario. Sí. Lo tratan muy mal. Sí, lo tratan muy mal. Esta Paige Gutiérrez da clases y así. Entonces, es más bien eso, ver todo y conocer también algunos de los nuevos alumnos que va a haber. Algunos son personajes de los X-Men, de todas estas nuevas generaciones que aparecen cada 5 años en los X-Men. Algunos son personajes nuevos. Y también tiene este momento que a mí me encanta, que son las primeras 2 páginas cuando Javier va a visitar la escuela, unos días antes de que llegue la inspección. Una constante que hemos tenido en todos estos programas es el hecho de que Javier es un cretino. Sí. Y lo es. Pero creo que es un momento bueno, a mí sí es un momento muy bonito entre Javier y Wolverine y Logan, cuando Javier le dice, no, pues siempre tuve el sueño de que alguno de ustedes abriera otra escuela. Nunca esperé que fueras tú, porque nadie lo esperaba. Pero pues sí, todo lo que le dice está padre. La plática que tienen es como de amigos, así de verdades. No sé, sí siento bonito así en el corazoncito, así Que es básicamente como darle la bendición de sí, con la escuela. Sí, así es. Y es también el...
La franquicia tiene décadas tratando de como sacudirse a Javier. O sea, de echarlo a un lado. Sí, pero no. O sea, como que los escritores lo quieren hacer a un Sí, lado. y los editores le dicen, no, 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 pero es que la gente lo ubica de la caricatura. Y de las películas. ¿Qué vas a hacer con los hombres X si no tienes la pelea entre Xavier y Magneto? Sí, y cada nuevo escritor llega y dice, no, no, mira, tengo una manera de hacer algo diferente. No, no, espérate, espérate. Bueno, pero te tapas, la vas a terminar con la pelea definitiva contra Magneto, ¿verdad? Si no, no. Si no, no cuenta. Básicamente es lo que pasa. Entonces, estas pequeñas páginas son Javier diciendo, no, o sea, a mí ya no me toca. Ya, o sea, uno de mis alumnos decidió dar este paso, te doy la bendición y ya no voy a salir. De hecho, creo que no vuelve a salir en toda esta serie. ¿Qué estaba haciendo Xavier en ese momento? ¿Estaba con los Illuminati? Ah, no sé. Probablemente Sí. está muy ocupado decidiendo el destino de las demás personas o algo así. ¿Qué es lo que le gusta hacer a ese güey? Fíjate, entiendo muy bien por qué te gusta el cómic, entiendo por qué te llama tanto la atención, aparte el arte es súper dinámico, pero de Chris Bachalo yo creo que hablamos más adelante porque se complementan los dos cómics con el mismo artista, pero yo de plano, y mira que me gustan los cómics de comedia, o sea, ahorita estoy muy divertido con el Harley Quinn Kiss Bang Kill Tour, está buenísimo, mantiene la esencia de la serie. La Liga de la Justicia de Giffen, de Matías y Maguire me encanta, o sea, y es muy difícil encontrar cómic de comedia bien hecho. Y yo con este humor no lo voy a entrar, no sé si es un humor muy para los jóvenes de esa época, ya estaba muy ruco. Por lo mismo que está como que en constantes pum, 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 y yo sí me sentía muy fuera, lo leo y sí me siento como destanteado. No sé si decirle comedia, porque de hecho no hay como casi chistes. Más bien, la situación es como tan absurda que es graciosa, pero No sí. sé, vuelve y mete a unos alumnos al baño del peligro. O sea, Está bueno, está bueno. entra a la sanitaria, es el parte del peligro. Pues. Yo creo que sí son chistes. No, pero te digo que casi no hay así, tío. Yo no siento que haya como muchos chistes, más bien, digo, la situación es tan absurda que es como en general graciosa, pero el cómic no siento que vaya haciendo muchos chistes. O sea, de hecho no es un cómic que me tenga atacado de la risa, más bien me tiene como que siempre sonriendo. Pero no hay un momento así de ja, 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 ja. Ah, exactamente. Me hace feliz este cómic. En el tema de la metáfora racial, ¿cómo lo trabaja aquí Jason Aaron? Ahorita, bueno, vamos a hablar que mencionamos que la extraña decisión editorial de básicamente llevar la metáfora en dos direcciones. Sí, es que yo quiero hablar más de ellos. Entonces, la versión de Wolverine en los X-Men es la más positiva. Es la de el sueño de Javier funciona y funcionó. O sea, todavía no se cumple porque pues hay que trabajar, pero es lo correcto. O sea, Javier siempre fue como dentro de toda esta metáfora como alguien muy integracionista. Fue de, sí, quiéranos, vamos a llevarnos bien, Se tuvo que ir evolucionando su postura por el simple hecho de que Morrison presentó tantos mutantes que básicamente creó ya la cultura mutante. Pero sí, Wolverine y los X-Men de hecho se me hace como la continuación de lo que estuvo haciendo Grant Morrison. O sea, este camino donde sí funciona. Javier se tiene que hacer a un lado porque ya sus mentalidades son anticuadas, pero es el camino correcto. Incluso Wolverine y los X-Men, adelantándome, yo ya leí toda la serie. El último número brinca 25 años al futuro y básicamente nos muestra a todos estos personajes ya adultos como X-Men y ya los X-Men como instaurados como una organización como al nivel de los Vengadores y básicamente acerca de cómo sí, funcionó. Entonces es como la versión más positiva de que solo hay que solo es tiempo y educación y todo se va a arreglar. Lo que nos habían prometido en algún momento en la vida. Sí. Tú solamente estudias, sacas tu Échale ganas. sacas tu doctorado, a huevo te va a ir bien. Qué triste. Pero es que justamente me parece un espejo muy triste, lo mencionabas hace rato. La editorial de repente decidió como presentarnos polos opuestos de la situación mutante y de las minorías. Y creo que la metáfora de Wolverine y X-Men funciona de manera muy curiosa justo cuando ves el otro título. Sí, sobre todo en estos últimos años, y creo que, bueno, eso fue un cambio que pasó después de que se publicó esta serie originalmente, de que se ha visto en Estados Unidos como todo este resurgimiento
de un racismo como muy fuerte, que como, pues, siempre estuvo ahí, pero el Trump como que les dijo, no, 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 tengan pena, órale, va. Sí, sí, algo pasó en 2016 que de repente Entonces, a los policías se les hizo muy fácil eso de tener personas en el suelo y sí, desnucarlos. básicamente ejecutar personas en la calle, así, porque pues se pasa. Pasa. Que ahorita es leer este cómic suena tal vez como fantasías idealistas. Y bastante insensible, diría yo. Entonces, lo insensible creo que surge por el contraste con el otro cómic Sí, que sí, sí, publican claro. simultáneamente. Viéndolo en el vacío, eh, tío, es esto. Entonces, tuvimos este fuerte resurgimiento del racismo así muy declarado en Estados Unidos, de grupos de ultraderecha, de comentaristas de ultraderecha que son bastante exitosos allá, que básicamente proponen racismo así muy abierto. Y tratando de justificar con palabras que de repente sonarían Sí, como, o sea, solo elocuentes. juntas varias palabras difíciles O y sea, a lo mejor parece tiene que están... razón ese güey cuando nos está diciendo que debemos enjaular a los niños de los inmigrantes. ¿Por qué Sí. no? Entonces, y por ejemplo, todos estos movimientos de Black Lives Matter, que pues han tenido que ponerse como más fuertes que nunca, ver esto sí suena así como, no, no manches, o sea, eh, esta no es una metáfora para los tiempos que vivimos ahorita, porque ahorita, esta es la metáfora cuando a las minorías les está yendo bien, no es la metáfora para cuando estás enojado. Esta es la metáfora para cuando Barack Obama es presidente de tu país. Exactamente, que es en el momento en el que sale este cómic. Sí, sí. Pero también Barack estuvo 8 años, entonces tuvo un amplio espectro para... Pero sí, digo, y también hay que mencionarlo, pues obviamente hablamos de la situación política de Estados Unidos porque son cómics gringos y sí reflejan eso. Y justamente el otro cómic que empieza un año después, pero tuvo este pequeño, que fueron como 20 numeritos de Kieron Gillen, que fue como el cierre de su etapa y que pobre cuate como que nunca pudo hacer lo que quiso. Pero bueno, cuando empieza este cómic ya tenemos a un Cyclops que intentó trabajar con su equipo de Hombres X separados de Wolverine y le fue muy mal. Tuvimos a Avengers vs. X-Men, que también le Que, fue muy mal. sí, que es tal vez el peor evento de Marvel. Siempre le he dicho que no es el peor escrito, pero creo que es el evento que más daño le hizo como a toda la integridad del universo. Porque no puedes ver como... Es tan difícil ver con buenos ojos a los Vengadores después de lo que pasó. Porque era muy claro que la editorial dijo, ok, no. Cíclope es el malo, ¿ok? Hagan lo que suceda. Y por más que escribían y escribían, y sobre todo porque, bueno, los escritores de cómics tienden a ser muy... Chairos. Sí. No. Sí. Idealistas. Sí, o sea, sí, más... Tirándole a la izquierda, vamos a decirles. Entonces, como que no hallaban cómo hacerle. Y por más que lo intentaban, Cíclope quedaba bien. Y los Vengadores quedaban como fascistas. Pues que, Entonces, claro que sí. Básicamente son los Vengadores diciéndole, entrégame a tu nueva chica mutante que nunca había nacido una mutante y la necesito ahorita. Y es como, ni siquiera me viste, por favor, cabrón. es porque seguro va a ser una pendejada. Sí, no, lo que pasa es que pues, los Vengadores básicamente pues, son la enmienda, el número que sea gringa esta de que te permite tener armas. Pues es mejor tener las armas y no usarlas, Y es mejor que las tenga yo que las tengas tú. sí, pues sí, sí, es como, güey, pues no te voy a dejar a ti defenderte. Y aparte ese es como el take que toma Cíclope de cierta manera, ¿no? O sea, güey, o sea, mami me deja solo, o sea, yo estoy en esta isla y aparte vienes a exigirme a mi casa. Por más que intentaran, o sea, Cíclope estaba en lo correcto. O sea, tú ves y dices, pues los X-Men están en lo correcto. Y la solución fue que al final, se quedó loco. Sí. Se quedó loco y es súper malo y todos lo odian ahora. Y de ahí es de donde salen los Uncanny X-Men de Bendis. Que vienen de que ya Utopía ya, pues ya no existe básicamente. Todos los mutantes que quedaban como que pues ya se fueron al lado de Wolverine porque parece que no había otra opción. O sea, no te podías quedar tú como por tu cuenta. Y Cíclope con algunos mutantes que estaban con él forma un pequeño grupo de básicamente revolucionarios para pues pasar desmadre. Sí, pero no. Hasta eso, podría decir muchas cosas malas de Brian Michael Bendis. Generalmente las digo
porque es muy divertido quejarse de Bendy, porque sí hace de dos que tres veces, ay, pinche vato. Pero a diferencia de Zack Snyder, que ese güey sí me caga y creo que hace muchas pendejadas, más de las que hace bien, con Bendis creo que plantea muy buenas ideas. Lo malo es que no suele ejecutarlas bien y las termina horriblemente, o simplemente no las termina, le deja el desmadre al que sigue. Pero justamente el planteamiento que nos da aquí Bendis es que estamos en un mundo donde solamente por ser mutante y te cachan en el centro comercial, te echan los centinelas encima. O sea, por eso decía el contraste con Wolverine y X-Men, que sí, tienen su club privado en el norte de Nueva York, ellos viven felices, en una mansión con su piscina, cuando realmente los mutantes la están pasando muy mal en todo el mundo. Y Cyclops básicamente está tomando a su equipo, que también es un equipo bastante villanesco, vamos a decirlo. Digo, Emma Frost ya tiene muchos años que le han tratado de lavar el rollo del pasado de villana, desde Generation X ya no es villana como tal, pero como que su bitchness siempre se mantiene, ¿no? Entonces queda como, no es precisamente una heroína. Magic, que es esta endemoniada literalmente, o sea, está poseída por demonios y controla una parte del Magneto de ese desmadre, tampoco pasa por buena. Y Magneto, que pues de Magneto pues ya no tiene caso decirlo. Entonces el equipo de Cyclops sí es como complicado, o sea, sí es un equipo que si los ves no dices son mis hombres X a los que les tengo confianza. Y Bendis nos lo plantea justamente como este equipo sí revolucionario, pero en un mundo en el que sí lo necesita. Claro, esto pasa después de que Cíclope mata a Javier, ¿no? Sí, no, y que los X-Men básicamente toman el control del mundo y también en un momento se deschavetan Namor y medio destruye Wakanda. Entonces, ahora la gente está como súper asustada de los mutantes otra vez. Pero, pero sí, a mí me parece muy interesante la manera en la que lo manejan. Y aparte a mí me gusta, pero también será porque yo suelo ser muy pesimista, pero me parece como la evolución lógica no solamente del personaje, no solamente de Scott Summers, sino incluso de la temática mutante. O sea, lo estamos viendo, tú lo mencionas, a lo mejor este cómic que salió hace 10 años sí se prestaría mucho más para los tiempos actuales, aunque la metáfora no fue en ese momento, pero sí esto sí es totalmente para la época post-Trump. Sí, extrañamente, a pesar de que este cómic sale durante el gobierno de Obama, sí parece mucho una respuesta al trumpismo en Estados Unidos. En cuanto al tema de la metáfora, creo que aquí es una situación fue un error editorial que estos dos cómics existieran de esta manera simultáneamente. Sí, seguramente no fue planeado, pero pues también es como que más realista, ¿no? Sí, o sea, al final obtienes esto donde sí, básicamente los que están en la escuela de Wolverine son como estos grupos de minorías que ya como que ya le hicieron, ya tienes dinero, ya... Son Will Smith. Exactamente. Está en su burbuja de privilegio y no hay pedo. ¿Cuál racismo, güey? Sí, Están re bien. está todo re padre aquí, nos lo estamos estudiando, leemos libros que escribió Magot. Ese chiste es muy bueno, ese sí, que uno de los libros programados para la clase de literatura mutante lo escribió Magot. ¿Quién se acuerda de Mago? Jason Aaron. Y encontró la única buena manera de usarlo. Pero sí, estas dos situaciones se contraponen mucho. Y por eso tengo que Wolverine de X-Men sí de repente se me hace un poquito incómoda porque yo sí veía la parte de Cyclops. Probablemente ni lo pensaba así hace 10 años. No, ahorita no te voy a decir, sí, no, yo lo leía con mi puro y mi vino y estaba ya revisando las diferencias ideológicas. Dale, madre. Entonces me hacía como un cómic mucho más interesante y más realista. Eso sí, ahora que lo releí, qué bruto, qué depresivos están. O sea, a lo mejor también estaba en mi etapa emo, sin flequito ni nada, pero no mames, o sea, no recordaba también que fuera tan angustiante y tan, o sea, Cíclope está rotísimo, Emma Frost también, bueno, también porque después del drama de Avengers vs. X-Men y de la Fuerza Fénix que poseyó a los 5 hombres X, bla, 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 sus poderes quedaron mal, o sea, no los pueden usar correctamente. Tienes a una Emma Frost que por primera vez en la vida se siente vulnerable porque no puede bloquear sus pensamientos, al contrario, los proyecta. Sí, los proyecta, la tipa está literalmente dándole contándole todas sus inseguridades al mundo,
Y cuando ella es este personaje que es la fortaleza andando, ¿no? Y el hecho de que los nuevos mutantes están justamente enfrentando esta situación sin saberlo. O sea, aquí es cuando presentan a Goldbolt y a otros dos que tres que tampoco es como que hayan sobresalido mucho desde hace ratito, ¿no? Así que llega un nuevo escritor y escribe, Sí, pues, es que es un problema con los X-Men. Cada nuevo escritor que llega quiere inventar su nueva generación de X-Men y no pega. y cada siguiente escritor la olvida completamente. Y, O tienen diciéndote que escribió un libro nada más. y por el tema este de cómo funciona la escala de tiempo en el universo Marvel, todos estos mutantes básicamente tienen entre como 18 y 22 años, no menos, tienen como entre 13 y 18 años, estos están bien mocosos. Sí. Entonces, todos los mutantes que se han presentado en los últimos 30 años tienen como mínimo 14 y como máximo unos 24 años. Jubilee es un poquito más grandecita, ¿no? ¿Quién? Jubilee. Quizás, no sé. Por ejemplo, Monet es de la edad, pero Monet ya está más grande porque le escribió Peter David en X Factor. Y se ve como de los 30. Sí. Bueno, sí, es un poco complicado, sobre todo ahora con Hickman, que ya está, que los regresa en la edad que se les antoja. Pues se me hace un poco más fácil, la verdad. Tiene Porque justificación al menos. clones. ¿Quieres que hagas un clone? Chingue su madre. Bueno, pero justamente, o sea, sí es como que un mundo aterrador y aparte el arte lo plantea muy bien. Digo que tenemos a Chris Bachalo en los dos títulos, son acercamientos muy distintos, no solamente incluso en la composición de páginas, que uno es un poquito más espectacular, mientras el otro es más cortante, por así decirlo, más incómodo de ver. Y se siente, por lo menos en los primeros 4 números, que es lo que leímos para este programa. Bueno, sí, pero antes de empezar a tirarle flores al señor Bachalo, que creo que se las merece, eh, todavía, a mí me gusta mucho el Uncanny X-Men de Bendis. Sobre todo este primer arco me parece que es excelente. O sea, me parece uno de los mejores trabajos de Bendis como arranque en un título. Es triste porque también ya leí toda esta etapa y no todo llega a buen puerto. Casi nada llega. Realmente muchas de las ideas simplemente así como que, ay, ya, ahí está, ya me voy. ¿Tenía que terminarla? Sí. Pues supongo que eres de la escuela de John Byrne, donde un día nomás te levantas y dices, ya, ya me voy. Pero este sí presenta muchas ideas muy interesantes. Este concepto de que sí, pues, están apareciendo mutantes y la policía básicamente lo que está ya haciendo es ir a someterlos y golpearlos y arrestarlos sin razón, solo por ser mutantes. Y que Cíclope está, pues sí, básicamente siendo un grupo revolucionario donde va y los rescata. Y que su enemigo es básicamente las instituciones del universo Marvel, que son Shield y los Vengadores, sus enemigos en este primer Sí. arco. Está muy chido. Y por ejemplo, esta discusión que tiene con los Vengadores, este enfrentamiento, pero que al final no es una pelea, sino como una discusión entre Cíclope y los Vengadores, está buenísimo. Porque, bueno, en mi opinión, Cíclope les pone una arrastrada ideológica a los Vengadores. Es que desde Avengers vs. X-Men, que esa lo escribieron quién, estuvo Bendis, Gillen, Aaron Aaron y y Fraction. Matt Fraction. No, y Hickman. Hickman era Sí. los 4 güeyes, al menos yo creo que no hubo un solo cómic en el que no dijeras, pero Cíclope no está tan mal. O sea, en el mejor de los casos no estaba tan mal. Y se nota que la gran mayoría de los escritores, digo, vamos a obviar obviamente a Scott Lobdell y a obviar obviamente a Scott Lobdell y a Fabián Nicieza y a los de los 90, pues todos los demás como que quieren mucho a Scott Summers y lo entienden. Incluso Bendis. Lo que les dice es como, bueno, la clásica es, bueno, ustedes nunca nos ayudaron, muchos Vengadores, ojetes. Ustedes causaron que se nos metiera la fuerza Fénix, que ese es un argumento muy, que hasta así, hasta Ojo de Halcón dice, bueno, tiene razón. Ay, si te atrapó. Y que sí, Tony Stark, cállate. Y pues sí le dices, bueno, es que usted, o sea, nosotros estábamos tratando de sobrevivir, ustedes vienen y se portan así, la situación escala y ahora me dicen criminal. Yo estoy yendo a rescatar chavitos mutantes que ustedes están ignorando. A mí, tú, Capitán América, con todo tu parado en tu ladrillo moral, en realidad no estás haciendo nada por toda esta gente. Creo que él gana, o sea, él realmente gana esta discusión, a mi parecer. Tampoco les da mucha oportunidad de pelear porque mete esta burbuja temporal y los congela, ¿no? Pero realmente hasta les hizo un favor.
No, le iban a contestar? O sea, neta. no, de hecho no le iban a contestar nada. La burbuja la ponen porque el Capitán América ya dijo, a la chingada, pues te avientas mi Es escudo. cierto. Si, Pinche berrinche si de yo, Steve. si yo represento a Estados Unidos es por algo. ¿Cuándo has visto a Estados Unidos platicar con alguien? No hay discusión que unos buenos bombazos no arregle. A veces esas analogías no sé si las hacen adrede o simplemente suceden. Entonces, la verdad es muy, muy buen título. Me gusta mucho cómo escribe a los personajes. También se nota que Bendis le gustan estos personajes. A diferencia de que con los Vengadores, que todos hablaban exactamente igual, aquí todos tienen como una voz. Los únicos que no hablaban igual eran Luke Cage y Jessica Jones. Los que él metió a los Vengadores. Sí, todos los demás eran completamente intercambiables. Y aquí no, aquí se nota que le gustan los X-Men, que conoce su historia y que tiene un interés en las relaciones interpersonales. Y al menos en estos números tiene un interés en los nuevos mutantes que está presentando. Ese interés desaparece muy rápido. Sí, Porque, pero sí está bastante interesante la interacción que empiezan a tener ellos cuando los dejan solos. Sí está como... Casi te dan ganas de seguirlos leyendo, güey, no importa. O sea, caen de nuevos personajes, pero que es interesante leerlos. Y sí, cierto, de repente, como que él mismo perdió el interés. sí, no, es gacho. O sea, porque luego hay números dedicados a algunos de ellos así en exclusivo que son muy buenos, pero no van a nada. Y bueno, Eso también es muy de Bendis. sí. Yo mencionaba que creo que sí fue un error editorial tener estas dos series simultáneas, o al menos de la manera en que las tuvieron. En parte creo que es por simplemente que Bendis como escritor, sobre todo en ese tiempo, que era el peso pesado de Marvel, si es estos escritores que básicamente entra a un cuarto y se lleva todo el aire. Jason Aaron nunca declaró nada así en oficial, pero siempre me dio la impresión de que él se salió del título por el no poder trabajar simultáneamente con Bendis. Porque le empezó a quitar personajes, empezó a meterle como ahí zancadilla en las tramas. Y era muy claro que el cómic de Wolverine y los X-Men, que en su momento era uno de los dos principales, ya ahora era un cómic muy secundario, que iba a tener que atenerse a lo que fuera a hacer Bendis. Porque de hecho Jason Aaron se salió antes de lo planeado. O sea, él tenía pensado durar más tiempo y de repente nada más fue así como, no, ya me salgo. No parece que haya sido como un pleito muy grande porque siguió trabajando para Marvel hasta la fecha. Pero no ha vuelto a trabajar con Bendis. Sí, ¿no? Le ganó. No, la verdad es que ¿quién sí puede trabajar con Bendis? Pero es que tú tienes este comentario sobre cuando... De Swordman, a Swordman en Thunderbolts. Es que fue de las así, ¿por qué le haces esto? ¿A quién se lo quitó? A Andy Deagle está escribiendo Thunderbolts. Y Bendis en un one shot, en un anual de no sé qué serie de Vengadores, algo así, mata a un personaje de Thunderbolts con el que Andy Deagle claramente tenía planes, porque la última vez que vemos a este personaje en Thunderbolts dice, sí, y mi plan es hacer esto y esto, y ya verán. Y luego no lo mata a Bendis, así como Es muy divertido. Pero sí, Bendis se aventaba varias así, me acuerdo mucho en aquel tiempo también. Este pequeño cameo de Layla Miller en Secret Warriors, que fue como nada para asustar a Peter David, yo que creo. dijo, O sea, si quiero, me la llevo. Sí. Y aquí, por ejemplo, se llevó a Kitty Pryde. Culero. Que era uno de los personajes principales de Wolverine en los X-Men. Era la directora. Así es. De hecho, de ese momento, Aaron ya solo se queda un arco más en Wolverine en los X-Men. Creo que sí fue el punto donde dijo, no. No, y aparte tenía esa historia de Kitty con Iceman, más o menos. Sí estaba desarrollando un romance entre ellos dos. Que a Bendis no le gustaba ese romance, entonces... A mí tampoco me encanta, ¿eh? Pero es porque yo soy de la idea de que Kitty y Coloso ya, o sea, así los conocí, así tienen que quedarse. A mí no me gusta el romance entre Kitty y Coloso. Bueno, si lo piensas en los momentos de Claremont sí está más creepy todavía. No, pero es porque realmente, no sé, Coloso se me hacía como que tan mala pareja, o sea, es como tan buen muchacho, pero tan, no sé, tan dramático. No sé, nunca me ha gustado mucho ese romance. A veces nada más porque se pone a quemar los cuadros en cuenta de la track. Ya no quiero tener nada que ver con ustedes. Bueno, ya me estoy desviando, no me dejen desviar. Pero sí, vamos, se notaba que tenía como su plan de... Sí, es el desplay, y pues sí, Bendy se lo estaba así como, no, espérate, necesito esto y necesito que... Y después es Bendis el que saca del closet de Iceman para que nunca esté con Kitty. Esa es la
verdadera razón por la que... Porque no hizo absolutamente nada con esa trama. Lo hace en el último número que él está en el título y luego ya se va. Sí. A ver quién atiende este desmadre. Bueno, primero saca al joven, ¿no? Al Sí. joven Iceman que estaba en aquel tiempo, que también lo saca de manera muy, muy fea, que es básicamente, que de hecho es como hasta ofensivo que te hagan eso en la comunidad LGBT+. Y después dice, el grande también. Y eso es lo que se hace en el último número. Chingue su madre. Y, Pinche Bendis. pero, No, es que está sí. cabrón. Sí, no, tío, porque... Lo volvió a hacer en DC. O ¿Cierto? sea, a Jonathan Kent es como, no, yo no quiero Jonathan Kent de 13 Yo no años. quiero escribir niños. Sí, vamos a mandarlo al espacio, 5 años crece. Y aunque ahorita ya están como que haciendo algo interesante con esos cambios de Bendis, se nota que fue porque él quiso. Sí, no, y en este tiempo él era realmente el peso pesado de Marvel, o sea, no creo que le cuestionaran nada. O sea, realmente Marvel estaba embobadísimo con Bendis, entonces sí, lo dejaron hacer y de ser. Pero a su vez, creo que estas dos series se hubieran podido integrar de una manera bastante interesante, que al final se van integrando por sí solas, simplemente por existir en la misma ecosistema, pero está curioso que la escuela de Wolverine no reacciona al hecho de que a los mutantes básicamente los están casi ejecutando en la calle en cuanto los descubren. Y si la situación está tan grave, está raro que Cíclope no decida llevar a todos los mutantes que encuentra a esa escuela donde al parecer no hay ningún problema y no pasa nada. Creo que aquí lo que pudieron haber hecho es... Necesitaba un ejército, el güey, ya estaba muy solo. Se estaba haciendo un círculo de amigos. Sí, pues pobrecito, se quedó con Magneto y Magic. ¿No? Sí, porque de su equipo uno era su ex, que siempre es incómodo. Sí, pero creo que aquí, más adelante como que se recarga más en las diferencias ideológicas, que creo que era lo correcto. Simplemente Wolverine es el integracionista, mientras que Cíclope es yéndonos como a la metáfora judía, el sionista. Entonces uno busca como que, ok, nosotros vamos a estar aparte, solo déjanos en paz, y el otro quiere formar parte de pues del mundo. Y creo que eran una manera muy interesante de manejar la metáfora y de avanzar a estos dos personajes, a Wolverine y a Cíclope. Que aparte creo que sí avanzan. Sí. O sea, hasta eso lo habrán hecho como un poco a tontas y a locas o a malditos y sombreros, más bien era la palabra, la expresión. Pero justamente creo que en esos años como que siguieron creciendo los dos. Digo, yo veo más el crecimiento en Scott, pero Wolverine también de repente termina asumiendo su rol de Papa Bear, de Papá Oso, que ya lo habíamos visto desde Kitty Pryde y siempre tuvo como su sidekick tipo Robin, pero aquí fue como un ya, o sea, ya yo soy el papá de la manada. Sí, y tiene mucho sentido con Wolverine y con Cíclope la manera en que los evolucionaron en estas etapas. No en Cisma, pero después. Sí, no, Cisma se veía porque necesitaban el estatus que dijeron, lo que sea, ya. Sí, que se peleen. Que cambien su estado de Facebook a complicado y ya. Pero el caso de Wolverine que él tiene como una vida muy trágica. Pues nunca fue como niño, digamos. O sea, no, siempre fue como esta víctima de estos experimentos del departamento H y así. Entonces, por eso él como que cuidaba mucho a los niños que entraban a los X-Men y tiene sentido que él sea el que diga, no, o sea, es que no puedo hacer que estos niños vayan a la guerra. Nuevamente, extraña sincronía editorial que al mismo tiempo dirigía X-Force. Sabes que tienen que venderlo. Pero entonces sí tenía como... me gustaba ese siguiente paso. Porque pues Wolverine ya tenía muchos años siendo el hombre más rudo, solitario, que arregla todo cortando. Entonces sí estaba muy interesante. Y porque era ponerle una situación que no puede arreglar a golpes, que es como él arregla todo. Y de hecho, el último número de Wolverine y los X-Men es un día donde durante todo el día Wolverine nos saca sus garras. Que es como el gran momento que al final del día él se da cuenta que en esta nueva vida que está llevando durante todo un día no ocupó usar su garra. Y a mí se me hizo un momento así como bien bonito. Y pues sí, era un avance, porque ciertamente Wolverine es tal vez al que más ayudó la escuela de Javier. O sea, con todo y que Javier fuera un cretino y todo, a él sí lo convirtió en una persona. Cuando conocemos a Wolverine en el primer número de X-Men,
Pues no un animal, pero es básicamente una máquina de matar. No tiene para nada como... Ni siquiera tiene nombre, ni siquiera sabe, no sabemos nada de él. Y él sí se convierte en una persona a través de los X-Men. Cíclope, por otro lado, básicamente es un niño soldado que fue metido al culto de Javier desde muy chavito. Entonces tiene sentido que su lucha por los mutantes, pues esto ha sido su vida, es lo que ha hecho toda la vida. Entonces que él lo lleve a, pues como a pasos un poco más extremos que los demás, a lo mejor los demás dicen, espérate, espérate. Pero él sí puede decir, oye, es que yo he estado en esto desde que tenía como 13 años, o sea, yo no voy a dejar que nos chinguen. A mí la verdad me parece muy culé de parte del resto de los X-Men o de los escritores, cómo le dan la espalda a Cíclope. O sea, porque incluso con el... Es que mató a Javier, pues, sí, pero no. O sea, a fin de cuentas, sí estaba todavía con la posesión del Fénix. Y también Javier es como que se lo buscó un poco, pero después hablamos de eso. Sí, aquí también viene de que la muerte de Javier también es claramente mandato editorial. Y muy mal hecho. Sí, porque originalmente sí es como esta separación, Wolverine y Cíclope están peleados, pero pues sí es como un pleito más ideológico, o sea, no es un conflicto así, ¿cómo se llama? Armado, digamos. Incluso hay números antes de Bendis donde trabajan juntos por cosas de Vengadores y así, y lo hacen, o sea, no discuten los pleitos, sino que bueno, hay que matar a ese monstruo de allá y vamos. La muerte de Javier tiene que forzosamente escalar la situación. O sea, claramente, pues todos los X-Men van a estar así como, oye, mataste a nuestro maestro que era un cretino, pero pues bueno, todos lo queríamos. O hacíamos como que lo queríamos. Es que sí era un cretinazo, Javier. Entonces, sí obligan a eso, porque también la manera en que se arregla el cisma entre Wolverine y Cíclope es que se echan unas cheves juntos. Me parece una buena manera. Sí, que es una buena manera de arreglarlo Si hubiera sido una discusión. considerando la discusión inicial. Ya cuando Cíclope asesinó a Javier, no estoy seguro que sea tan buena manera, pero pues Bendis y Aaron dijeron, ay, pues ya, o sea, vamos a ignorar ese pinche evento feo, ¿no? Entonces, hace rato, a mí también me parece una evolución bastante natural de Scott, sobre todo quitando todo ese pequeño momento de los 90. Después de lo de Morrison, incluso con Joss Whedon se va haciendo pues, básicamente el líder de los hombres X, porque Xavier va quedando como muy fuera de... Y ya con la creación de Utopía, que es cuando empieza a jalar ya a Magneto y a otros villanos incluso, y se empieza a elegir como esta figura de el líder mutante más allá de las diferencias entre Magneto y Xavier, o sea, esa parte a mí me encantaba. Y justamente lo que pasa durante Avengers vs. X-Men, que será muy horrible, pero es ese momento justamente de quiebre para la revolución. A mí me parece muy normal, pues, si de repente este vato lo que hace con el poder del Fénix, bueno, él y los otros cuatro, es querer acabar la hambruna, querer acabar las sequías, o sea, todas esas cosas que tú dices, pues, de esas cosas que a veces son muy difíciles de plantearse en un mundo de fantasía, porque pues se tira feo para nosotros decir, pues qué fácil allá acabar con la sequía, ¿verdad? Eso y que también pues, la mayoría de los cómics de superhéroes, aunque como dices que los escritores tienen cierta vena izquierdosa, pues no dejan de ser estos cómics de status quo. O sea, los cómics de superhéroes son así como las sitcoms, ¿no? Al final del día todo tiene que regresar a como estábamos. Y si tenemos que regresar a como estábamos, que es como estábamos, no estábamos tan mal. Y ahí es donde entran un poquito pues, sí, estos problemas de querer escribir a un Cyclops villano cuando tú sabes que en efecto, pues si hay hambruna en África y sí podría terminarla pues llevando lluvia, ayudando a las cosechas, eso afectaría a lo mejor a ciertas corporaciones multinacionales, pero dentro del personaje es crecimiento bastante lógico y sobre todo después del quiebre de que lo quieren meter a la cárcel y todo ese desmadre, pues vámonos así a la guerrilla. Te digo, aunque sí es bastante depresivo el arco en Uncanny X-Men, yo lo disfruté bastante. Yo creo que esa era mi serie favorita y Cyclops fue como, para mí sí fue como este personaje chingoncísimo que yo seguí leyendo y que no me molestó a pesar de que Bendis no nos entrega un resultado satisfactorio. Obviamente, no puedes tener este personaje
tan así, tan revolucionario en un mundo de superhéroes, ya dije las razones, y sabíamos que esto iba a terminar mal. O sea, yo honestamente pensaba que esta serie iba a terminar con la muerte de Scott. O sea, no había otra manera como un tiro al estilo Colosio, así, un asesino solitario incluso, ¿no? Bueno, obviamente no un tiro y no con asesino solitario, pero, o sea, yo no veía otra manera de que lo terminaran. De todas maneras terminaron matando a Cíclope porque, en serio, Sí, creo que hubiera estado mejor que Bendis lo matara lo que hicieron después. sí, porque todo ese rollo de los inhumanos, que también fue parte de la bronca con Fox, de Disney y Fox, pero bueno, era como el camino lógico. Y no porque me gusta que mi héroe termine muerto. O sea, no es que yo esté esperando de que "Ay, ojalá lo maten". Pero sí sabes que es conflictivo dentro de este universo. En general terminó siendo satisfactorio porque Bendis sí no supo cómo cerrar ninguna de estas tramas de una manera que más o menos funcionara dentro del universo. Siempre que se habla de la revolución mutante sabemos que eso no puede pasar, por todo lo que ya mencionaste, pero sí había otra manera de cerrar esta serie que fuera mejor que la marcha al Capitolio rara que tuvo. Pero al menos los últimos números creo que hace buen trabajo en reconstruir emocionalmente a Cíclope. Y creo yo que ambas series, con todo lo que pasó de Aaron y todo, dejan, bueno, es que para los últimos números de estos creo que Wolverine ya estaba muerto. Así es cierto. Entonces no recuerdo exactamente cómo está, pero creo que ambas series dejan muy bien colocados a Logan y a Cíclope para ser las figuras como principales de los mutantes a futuro. Sin embargo, esta fue la última vez que lo vimos. Porque con todo lo que me está gustando lo que pasó con Jonathan Hickman y con Hawkspox, creo que lo único que no me agrada es que regresan completamente al centro del escenario a Javier y a Magneto. Ya no tanto como estas dos ideologías en conflicto, sino como aliados. Pero nuevamente Wolverine regresa al papel de matón solitario y Cíclope regresa al papel de el buen capitán que hace lo que le dice Javier. Entonces sí, fue un pequeño, como una interesante exploración de dónde podían llevar a estos personajes y a los X-Men como tal, que al final, por el simple hecho de que en la cultura pop, cuando tú te imaginas a los X-Men, te imaginas a la caricatura de los 90, a las películas de Fox y siempre está Javier y siempre está Magneto, creo que la franquicia siempre regresa a una versión de eso. Hawkspox no se parece mucho a eso, pero están Javier y Magneto. Sí, no, es más o menos como decir que Peter Parker siempre va a tener que regresar a ser este fotógrafo sin suerte. Y es como, neta, podríamos avanzarle. O sea, entiendo yo que los cómics gringos no van a tener final. O sea, es algo que desde que entramos tú y yo ya estábamos como más o menos en esa idea de, oye, o sea, Messi y Spider-Man lleven el 300, 400, bueno, el 400, una cosa así, o sea, ya, en ese momento ya estábamos como hechos a la idea, pero pues sí es un poco triste que no les permitan dar muchos avances. Y ahorita lo estamos viendo con el Superman de Tom Taylor, de Philip Kennedy Johnson, en la distinguida competencia, que están de repente queriendo explorar otras cosas. O sea, Jonathan Kent de repente era un Superman y aparte está peleando por otras cosas que Clark no podía. Pero también sabemos que eso va a durar 2, 3 años Sí. y difícilmente va a ser algo que se vaya a mantener. Seguramente Jonathan va a regresar a ser Superboy y le van a volver a quitar el reflector. Se mantendrá a lo mejor la edad, se mantendrá a lo mejor su orientación sexual, pero no va a ser Superman. Y es lo que pasa con estos personajes y sí está bien pinches triste. O sea, porque aunque Wolverine es obviamente que lo quieren tener como líder mutante, simplemente porque vende y porque Sí. es Wolverine, que Cyclops fuera líder, aunque fuera por 10 años, me parecía como una evolución tan lógica. Y si tenía que tener su versión de Eric enfrente, pues Logan era como una muy buena opción. E incluso aunque no fuera tan depresiva ni tan revolucionaria la versión de los hombres X de Scott, creo que se pudo haber mantenido coexistiendo con una escuela mutante dirigida por Wolverine. Más tradicionalista, digamos. Sí, creo que es lo que me hubiera gustado que se explorara un poco más. La llegada de Inhumans vs. X-Men básicamente deshizo todo esto.
Y incluso Tuvimos como 3, 4, 5 etapas tal vez tan olvidado, olvidables. nadie recuerda. Estuvo lo de Jeff Lemire. Jeff Lemire escribió, Pues, escribió X-Men en ese tiempo. estuvo como 20 números. ¿Quién se acuerda? Creo que ni él. Hace poco me preguntaron cuál era mi top wars de cómics de Lemire. O sea, ¿cuáles podrían recomendar? Porque estamos recomendando todos. Y lo, X-Men, güey. O sea, está bien, cabrón, que Lemire no pudiera trabajar. Y creo que fue la única vez que estuvo Humberto Ramos en el título de los Hombres X. Y también, o sea, era un equipo soñado. Sí, muy buen equipo. Yo estaba bastante emocionado, pero El de Matthew Rosenberg, que sí estuvo de la chingada, que duró como 6 meses, fue previo a lo de Hickman. Brisson también estuvo involucrado. O sea, se nos soltaron a varios. No pudieron hacer nada con los Hombres X durante un tiempo. Y Marvel tampoco los dejaba. Tenemos esta pequeña etapa de Blue, Gold y Red, que también al año fue, no, ya, necesitamos cambio, güey. sí fue muy triste porque aunque me gustó mucho lo de Hickman, realmente lo que teníamos con Cíclope y Wolverine aquí, como dices, pudo haber durado como 5 años más antes de tener que meter lo de Hickman. Creo que Hoxpox era la siguiente evolución lógica, sobre todo, ya lo mencionamos, por el resurgimiento de este racismo tan fuerte en Estados Unidos. Creo que para allá iba a llegar la metáfora mutante invariablemente, pero hubiera estado interesante, pues hubiera estado chido tener buenos cómics en el proceso y hubiera estado interesante explorar más estos, pero bueno, pues fue lo que tuvimos. Lo bueno que tuvimos en esto fue el trabajo artístico, que me mencioné yo tantito, pero ¿tú quieres explorarlo más? Sí, yo sí me considero así fan de Chris Bachalo, de él. Nos dicen que es Bachalo, vamos a creerles. Desde pues ya hace tiempo, pero creo que este cómic, sobre todo en Wolverine y los X-Men, creo que fue el primero donde lo vi y dije, ah, cabrón, este señor trae algo especial. Y después de ahí, Bendis llegó y dijo, oye, préstame tu dibujante un tantito. Probablemente. Y lo mueven a un en las dos series creo que hace un trabajazo. Aquí ya está completamente como en este lado muy cartoon, creo que es el estilo que... Sí se llega a niveles muy de caricatura, sobre todo porque son personajes con proporciones pues, o como muy grandes o muy chiquitas. Tenemos pues, simplemente el Krakoa y la manera en la que juega con el acomodo de las viñetas. De repente tienes viñetas que casi ni te das cuenta que es, pero el vato ahí experimenta. Sí, y a mí me gusta mucho el estilo por eso, porque es diferente, es un estilo como muy divertido, o sea, muy alocado. Todas las páginas son interesantes de ver. A veces sí creo que se tropieza en la narrativa gráfica por tanto elemento, porque aparte es un dibujante que satura a veces mucho sus páginas. Tanto de viñetas y dentro de las viñetas a veces hay como muchas piedras volando, siempre hay como piedras volando por todos lados y cosas así. Entonces me encanta el trabajo que hace y como mencionas, es un trabajo diferente. En Wolverine y los X-Men es pura locura. Es concepto tras concepto tras concepto. Hasta el manejo de viñetas es mucho más alocado. Siempre atrás está pasando algo, está corriendo bestia con tazas de café, hay monstruos robándose botellas de whisky. En Nunca ni X-Men es un poco más tranquilo. De todas maneras las páginas están muy saturadas, pero es más sobrio como todo. Y juega mucho más con las tintas, mucho más oscuro. Sí. Pero es que el cómic así lo requiere. Sí, entonces hace un muy buen trabajo. Tristemente ninguna de las dos series en Wolverine los X-Men, yo creo que los 40 números dibujó como 9. En Nunca ni fue más porque ahí sí fue como el dibujante de toda la etapa, pero en estos tiempos Marvel sacaba 18. como 18 números al año, entonces tuvo que usar mucho dibujante de relleno. Al principio sí buscaron que fueran dibujantes que más o menos ahí pudieran empalmarse, que es difícil porque Bachalo tiene un estilo muy peculiar, pero ya después dijeron, ay, mete a Chris Anka. Que me gusta mucho, sí, pero no dibuja para nada, y ni siquiera son arcos, es en el mismo arco, número y número, se queda súper raro el trabajo. Sí, pero por lo menos los primeros arcos de cada título sí están completamente por él, que son los que leímos en esta ocasión, y es muy divertido y hasta enriquecedor ver cómo un mismo artista en un mismo periodo de tiempo, digo, porque un año de diferencia no es nada,
puede presentarnos dos visiones con básicamente los mismos personajes. O no sé, los dos son X-Men a fin de cuentas, ¿no? Eso me gustó mucho. En su momento no lo había apreciado. O sea, lo aprecié ahora que hicimos una relectura. Porque, sí es cierto, mira, Bachar estaban los dos. Y decía, está muy interesante la manera. Incluso las portadas de cada título, digo, suena hasta una obviedad. Pero cuando lo hacen mal te das cuenta. Y en este caso no lo hacen mal. Y por eso creo que es digno resaltarlo. Sí. Las portadas de cada título, las de Uncanny X-Men, son también casi hasta monocromáticas, sí, pero muy, muy institucionales. Y en cambio las de Wolverine and the X-Men hasta juegan con el diseño de los títulos de... Sí, son puro caos. Las de Wolverine and the X-Men son puro caos. Sí, el diseño de portada está bien perro en Wolverine and the X-Men. Lo único es que este dibujante tiene un estilo muy particular para diseños de personaje que a mí me gusta mucho, pero creo que sus diseños solo funcionan con él. ¿Lo decís por la espada de Magic? Por el traje de Cíclope también. O sea, porque nunca queda claro cómo dispara su rayo. Pero por como dibujaba, él no tiene como problemas. A Charlo solo dibuja así como que salen rayos y ya. Pero cuando aparecen en un título más realista se ve bien extraño el traje de Cíclope. Bueno, en este caso tal vez porque es este momento en el que sus poderes no funcionan, entonces como que también por eso, como que se dan por todos lados, entonces creo. Pero sí está bien chido el traje, la verdad. Y el diseño de esta Emma Frost, que a Bachelor le encanta ese diseño, que es básicamente desnuda nada más con 2 tiras sobre los pezones. Porque se le ha puesto a muchos personajes que por la manera en que él dibuja como muy caricaturesco no se ve tan sucio, que diré. Pero cuando lo dibuja algún otro dibujante, sí se ve como... Por ejemplo, él hizo el diseño de esta Lady Mastermind, que es ese mismo diseño. Y después ella aparece en un arco dibujado por Greg Land en Uncanny X-Men. Y pues sí se ve como... diferencia. Y esa portada de Penthouse que... Bueno, ya para terminar, como es el último programa de este mes mutante, pues hay 2 preguntas que hacer. La primera es, ¿recomiendas estos arcos? Creo que la respuesta es muy obvia. Sí, ambos me gustan mucho. Mi favorito de los dos es Wolverine and X-Men, en tanto el arco como en el total de la serie. Pero ambas son muy buenas series, que de hecho sí dependerá como más de tus inclinaciones, de tus gustos personales. Pero ambas las recomiendo ampliamente. Creo que coincido más o menos contigo en el hecho de que a la par, en el apartado de calidad, pues la verdad es que no puedo decir que son malas series, sino coincido en la parte en la que pues depende de tus gustos muy, muy personales. Yo por más que he intentado volver en el X-Men, creo que no es mi humor, o no sé si tengo que ser un momento muy particular para leerlo, pero hasta ahorita no he estado jamás en ese momento. No tengo que lo sufrí, no tengo que fue Sheriff of Babylon, pero sí no me llamó a seguirlo leyendo. Y el caso de Uncanny X-Men de Bendis, me gustan la primera mitad de su serie, pero como muchas series de Bendis, y llega un momento en el que Bato pierde el interés y ya las cosas se difuminan, ya no sigue sus propias tramas, y esa parte es muy triste. Pero creo que los primeros ¿qué quieres? 20 números, sí, por lo menos son bastante leíbles. Y creo que, aunque no tengan un final, sí son disfrutables. Sí, yo diría que leer hasta, en el caso de Bendis, así como obligado hasta donde termina la trama de los Centinelas, que es como el número 20-21. Ya lo que sigue, pues ya están ahí, faltan como 10 números para acabar la etapa, pues termínenla. Y la otra pregunta, ¿qué te pareció este recorrido general? Digo, yo sé que para conclusiones a lo mejor va a ser un poco largo, espero que no. Pero este recorrido de 40, bueno, la verdad es que no agarramos la parte de Stanley y Jackie, ¿verdad? Pero sí, estos últimos 40 años, casi 50, de los Hombres X a partir de Claremont para acá, ¿qué te deja esta relectura? Los X-Men son mi equipo favorito de superhéroes y lo siguen siendo. Esta relectura no cambia nada, pero ha sido bastante interesante ir rastreando el avance de la franquicia
Y en este caso específico por el tema de que es una metáfora que se tiene que ir actualizando, que es algo que no casi ningún otro cómic de superhéroes tiene. Perdón, pero es que sí es muy gracioso que empezó realmente como un recurso de Stan Lee, nada más para no tener que inventarse un nuevo origen secreto. Sí. Hay que tener en cuenta eso, digo. Soy fan de Stan, pero sí se pasaba de lanza en los momentos. Sí. Y de hecho creo que Stan Lee ha dicho en entrevistas que él imaginó a Javier y a Magneto cuando los pensó que eran Martin Luther King y Malcolm X y son patrañas. No, sí, no es cierto. O sea, si lees esos cómics no es cierto para nada. No, yo creo que la alegoría de la minoría mutante sucede después. La verdad, no terminé de leer la etapa de Stan Lee y Jack Kirby porque en serio hay alguna razón por la que la terminaron cancelando. Bueno, la que terminaron ya con Roy Thomas, pero hay una razón por la que ese cómic no vendía y realmente era aburrido. Pero creo que es hasta Roy Thomas donde empieza a dibujarse este tema. Pero dejando de lado eso, me decías. Sí, digo que pues la mayoría de los cómics superiores no son tan directamente metafóricos. Entonces, esta se ha tenido que ir adaptando a cómo ha ido cambiando esta situación. Por ejemplo, en un momento a lo mejor el problema era grupos de racistas radicales que linchan personas, que es el problema. Luego tuvimos que cambiar a un tipo de racismo más sutil. Luego tuvimos que volver a los grupos de racistas ultra radicales. Ciclos, pero bueno, o sea, ¿cómo han tenido que ir cambiando y adaptándose? Porque no nada más es cosa de los derechos civiles de las minorías raciales. Tú mencionabas en el programa de Morrison, como muchos grupos LGBT+ se sienten totalmente identificados con los hombres X, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Sí, sobre todo porque los mutantes son una minoría que no tiene un país de origen, o sea, no tienen esta historia, se pueden relacionar más directamente, pues sí, con las personas LGBT. Y como dices, como esto entendimiento que se tiene cada vez más, pues se tiene que ir reflejando en la franquicia. Y por ejemplo, uno de los más interesantes ha sido el surgimiento de la cultura mutante. Y como a lo mejor ya no hay tantos mutantes que quieran decir, no, pues que no quiero formar parte de la humanidad, quiero que me dejen en paz. Quiero que me acepten, pero no me voy a hacer uno de ustedes. O sea, como Mutant and Proud, ya es más sí. Así una... Entonces ha estado bastante interesante, he disfrutado mucho porque Fatal Attractions casi no me gusta, pero en general han sido buenos cómics los que hemos leído. Me encantan los X-Men, aunque yo creo que para este momento mi esposa está harta de que le esté hablando de los X-Men por todo lo que hemos leído en este mes. O sea, también tú te estás releyendo los ómnibus de Claremont. Ah, sí es. Sí, ya, ahí la llevo. Entonces, no, en general la verdad me gusta mucho. Es una franquicia que, como toda franquicia de superhéroes, se tropieza seguido. Pero que siempre vale la pena y que si estás buscándole, siempre hay joyas que valen mucho la pena leer y seguir. Sí es, de hecho, a mí la verdad, el experimento cuando lo propusiste, de entrada me gustó porque dije, X-Men a huevo, yo le entro ahí, aparte vamos a leer algunos, bueno, en las primeras propuestas había algunos que no había leído, al final creo que el único que salió fue el de Dios ama, el hombre mata, por alguna razón que no me perdono hasta ahorita, apenas lo leí este año, que es un cómic cortísimo y que neta todo fan de los hombres X debería leer, sobre todo los fans que no entienden a los hombres X y que tachan cualquier tontería de progre, léanse ese y después pregúntense qué pensarían si saldría ahorita. Y es que ese tipo de mensajes han estado ahí siempre. Mencionábamos el tema LGBT+. El mes pasado lo vimos con el tema de Jonathan Kent, que DC anunció que es personaje bisexual. Y teníamos una cantidad de señores lectores comiqueros que salían, es que, ¿por qué ahora sí? Esto está de moda, ¿y por qué antes no hacían estos personajes? Es por... ellos creen que se están haciendo apenas ahora por la moda. Y no, justamente en los X-Men de Claremont tenemos la respuesta, o sea, no se hacían porque no lo permitía el Comic Code Authority y la editorial, como que le tenían miedo porque no vayan a salir los fans straight que se sientan ofendidos y dejen de comprar. A pesar de que hay una gran cantidad de lectores LGBT+, que apenas ahora pueden hacerse vocales. Y lo tenemos en personajes como Mystic, como Destiny. Incluso por ahí estaba viendo que también hubo intención de Claremont
con Kate Pride, que fuera por lo menos bisexual o bi-curious o que explorara su sexualidad. Entonces, ese shipeo que tienen con Magic, ¿hay alguna razón por ahí? Porque le preguntaron directamente, aclaramos hace poco que justamente Kitty le da un beso a una chava o algo por el estilo. Yo no, es que yo tenía planes que la editorial no me permitía. Ya estaban semillas ahí, ya había intentos, nada más no se permitía y justamente a lo mejor uno como ñoño que está en esta, vamos a llamarle burbuja de privilegio por utilizar las frases que se utilizan, ¿qué dice la chaviza? Qué viejo me siento a veces. A veces no le das esas lecturas porque no son tu día a día. Pero obviamente lectores que sí tienen esa experiencia de vida, sí se las dan y están correctas y justamente son los X-Men, yo creo que son uno de los ejemplos más claros de que esto siempre ha estado ahí y eso es lo que a mí me deja pues esta lectura, o sea, que siempre ha habido todos estos temas, nada más que pues a lo mejor teníamos 12 años, bueno, en mi caso, a lo mejor tenía 12, 13 años y no los quería ver o no los entendía, pero eso no quiere decir que no existieran y creo que lo único que hizo fue como reforzarme mi amor a los hombres X. Y ya. Es lo único que quería decir. Es que sí está bien pinche bonito que los cómics de superhéroes, que en serio, en teoría son cómics para niños, son mayas y son rayos láser, sí tienen estos mensajes y es decepcionante, aunque predecible, que haya mucha gente que no los entienda. Así es esto, pues el mundo avanza y los cómics avanzan con ellos. Por la misma naturaleza, los cómics de franquicia siempre van a ir un paso atrás, no van a ir, nunca van a ser los que vayan rompiendo las barreras. Siempre que los cómics de superhéroes crucen una barda es porque alguien ya la cruzó y saben que del otro lado es seguro. Entonces tampoco es como que esto sea así. Si estas compañías no van a perder dinero. Si lo están haciendo es porque saben que ahorita es seguro. Pero también es bueno saber que se dan cuenta que lo tienen que hacer. Entonces sí, ha sido un experimento agradable. Bueno, a ver a ver qué experimentos sacamos en 6 meses, un año. Pero por lo pronto, estos fueron los hombres X y estos fueron Ñoñonautas. Déjenos sus comentarios, díganos qué les parecieron estos 4 programitas. ¿De qué otro tipo de héroes les gustaría que hiciéramos este tipo de experimentos? También si les gustó la idea o no les gustó. Y díganos cuál es su X-Men favorito y por qué es Cíclope. Sale. Mi nombre es Valentín García. Espero que lo sigan haciendo la próxima semana. Isaac de la Rocha, hasta luego.